Bienvenidos nuevamente a Susurros Ciegos, un espacio para apagar tus ruidos y dejar que Dios hable a tu corazón. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuando Dios parece ausente, es la señal de que la prueba está por terminar. Hay momentos en la vida espiritual en los que sentimos algo muy difícil de explicar, la sensación de que Dios está lejos. Creo que todos podemos remontarnos a un momento en que nos hemos sentido al borde. Oramos, pero parece que nadie responde. Leemos la Biblia buscando respuestas, pero sentimos que la palabra no nos habla como antes. Vamos a la iglesia, pero el corazón sigue pesado, cargado. Y entonces surge una pregunta que es muy humana. Dios, ¿dónde estás? Muchos creyentes piensan que sentir eso es una gran falta de fe. Pero hay una verdad única acerca de esto, que toda persona que busca entrar a la profundidad espiritual de Dios va a pasar por este momento. Y eso lo podemos ver en grandes historias de hombres de fe de la Biblia y mujeres, asimismo a personas que son muy usadas por Dios en la actualidad. Y la verdad es que cuando sentimos más fuerte esa ausencia de Dios es porque la prueba está llegando a su final. No siempre, pero sí en la mayoría de los casos. Mira, en la Biblia vemos un patrón espiritual que es muy claro realmente. Antes de una intervención divina, muchas veces hay silencio. El silencio de Dios no significa un abandono. Eso es algo que nosotros tenemos que quitarnos de nuestra mente. No es que Dios se le olvidó o que tiene demasiados compromisos que atender y el de nosotros lo dejó de último. No es nada de eso. Hay algo que nosotros necesitamos entender y necesitamos realmente ministrar nuestra alma. Dios también habla a través del silencio. Pensemos en algo cotidiano. Mira, cuando un profesor hace un examen, ¿qué hace? En su mayoría, ¿qué es lo que hace el maestro? Se queda en silencio y no te responde ninguna pregunta, no te da pistas, no interviene, porque es que la lección ya te la dio. Antes del examen, él ya te dio la lección, ya te dio el material, ya te dijo todo lo que puede salir, cuáles son los posibles factores, cuál puede ser la posible problemática, cuál puede ser la respuesta del procedimiento para que tú salgas con la mejor nota, con la mayor ponderación en ese examen. Y esto no lo hace para que tú saques una mala nota. Lo que él quiere es poner a prueba tu aprendizaje, porque es que las herramientas ya te las dio. Él no abandonó el salón, sino que el alumno está siendo evaluado. Y en nuestra vida espiritual es algo parecido. Mira, a veces Dios guarda silencio porque nuestra fe está siendo fortalecida, no porque se haya ido. En realidad muchas veces Dios está más cerca de lo que creemos, pero está trabajando en lo invisible. Y ahí cuando no miramos nada, cuando todo está invisible, como que si la conexión estuviera apagada, como que si el wifi definitivamente estuviera fallando, en Dios no sucede eso. Siempre hay la señal suficiente, pero es que tenemos que aprender a creer que va a pasar cuando el cielo parece que está completamente cerrado. Mira, uno de los ejemplos más claros es Job. Job era un hombre justo, amaba a Dios, vivía correctamente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces no lo hemos leído? Pero, ¿qué pasó con Job? Job de repente su vida se derrumbó, perdió su riqueza, perdió sus hijos, perdió su salud. Imagina el nivel de dolor. Y llegó un momento donde Job dijo algo que es muy humano también. Clamo a ti y no me respondes. ¿Te parece muy familiar en ti estas palabras? Job se sentía que Dios estaba en silencio y así hemos sentido muchas veces nosotros, porque a veces es fácil, es bonito decir la palabra, pero cuando la estamos viviendo la recitamos igual, la hablamos con la misma fe. Pero lo que Job no sabía era que había una batalla espiritual ocurriendo detrás de la escena
Porque es que si nosotros aprendemos a ver espiritualmente, si nosotros entendemos el contexto de que qué es lo que se está gestando en los aires eh, a favor de nosotros, son esas bendiciones que están retenidas y que los ángeles vienen y están arrancando, pero si nosotros le inyectamos la gasolina suficiente, ¿y cuál es esa gasolina que nosotros vamos a poner a favor de esos ángeles que están ayudándonos a nosotros, que están en el batallón de nosotros, que son los que están allá arriba, diciéndole a las potestades, con nuestra obediencia, con nuestra fe y con esa espera de que solo el que está creído, el que está fortalecido, el que cree fielmente de que todo lo que pase es porque Dios lo permite y porque sabe que su galardón va a ser más grande que eso, entonces lo puede hacer. Entonces es un imaginario, es que tú te imagines lo que está pasando en los aires. Entonces eso tiene que ser la fortaleza. Si tú estás en el lugar en el que dices que yo ya no siento nada, yo ya no miro nada de verdad, yo siento que el Espíritu me abandonó, yo siento que Dios no quiere escuchar mi voz. Entonces es a donde tú tienes que hacerte esta película, estas escenas de lo que realmente está pasando, porque eso es una guerra espiritual para que tu bendición, tu respuesta sea soltada. Es darle a las tinieblas el mensaje directo: no me voy a rendir, voy a seguir orando, voy a seguir creyendo aunque yo no vea nada. Eso tiene que ser la convicción de nosotros, aunque sea difícil, aunque no miremos, aunque creamos que estamos quedando locos, porque hay momentos en el extremo que así se siente. Mira, Job sabía que él tenía un Dios, y justo cuando parecía que todo estaba terminado, Dios apareció. Dios aparece en escena siempre, en ese último momento en que nos sentimos en el borde. No solo restauró su vida, sino que le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Su esposa volvió a gestar, volvió a tener hijos. Entonces, ¿cuál es la lección que nos da esto? Que a veces el silencio de Dios no es abandono, es el último capítulo antes de la restauración. Mira, y es que el silencio de Dios es necesario en nuestro proceso. Podemos ver la vida de José. Él tenía un sueño de Dios, que él sería levantado, que tendría autoridad. Pero ¿qué fue lo que le vino después de todo lo que él soñó? Totalmente lo opuesto, lo contrario. ¿De dónde nació la envidia de sus propios hermanos? Lo traicionaron, lo vendieron como esclavo. Él terminó en una tierra extraña y cuando parecía que algo bueno iba a pasar, ¡plá!, terminó en la cárcel. Y ojalá hubiera sido por algo que él cometió, alguna falta que él hizo, pero no, fue injustamente. Imagínate este cuadro. José en prisión, años esperando, años en silencio, tal vez preguntándose: Dios, te olvidaste de mí. Pero, ¿cuál es la realidad? Que Dios no lo había olvidado. Tú en ese proceso, ¿cómo te sentirías? ¿Realmente ibas a ser tan fiel con Dios en esperar y creer, no renegar y seguir creyendo esa palabra que te dio hace tiempo Dios y que solo has visto lo contrario de lo que Él te dijo? La prisión para José no fue el final. Eso fue simplemente esa preparación para el propósito, porque es que Dios lo procesó aún más en esa soledad. Pero ¿qué pasó? En un solo día, Dios cambió todo. José pasó de prisionero a gobernador de Egipto. Dios estaba trabajando, aunque José no podía verlo. Es porque es que así es nuestro Dios, Él es fiel. Y antes de catapultarnos, Él necesita someternos al desierto, a que nuestra fe sea probada. ¿Y cómo va a ser probada?
cuando no miremos nada, cuando no sintamos nada, cuando no tengamos nada, cuando todo le dé vuelta, que sea lo opuesto, que sea cuando nosotros pensamos que era blanco y que se vuelva negro, cuando no tengamos una sola persona en quien confiar. Esa es la catapulta perfecta para ya recibir nuestro milagro. O que se cumpla esa palabra que Dios te dio. Y tú dirás, pero es que el corazón se cansa, sí, se cansa la carne, se cansa el alma, pero si tienes alimentado tu espíritu, vas a poder tener la fortaleza necesaria. Mira, David también vivió momentos así. David escribió palabras muy honestas y están reflejadas en la Biblia, en muchos salmos. Estamos hablando de ese hombre que danzaba frente a la presencia de Dios, que escribía cánticos, pero también quedó plasmado cuando él estaba cansado, cuando él sentía que ya no podía más a causa de la persecución. Y él dijo, Señor, ¿me olvidarás? ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? ¿Y qué es lo que nos demuestra esto? Algo muy importante, es lo mismo. Venimos viendo la misma frecuencia. Venimos viendo que los grandes hombres de Dios también tuvieron momentos de debilidad emocional. Pero David hacía algo clave. ¿Qué hacía él? Él seguía buscando incluso cuando no sentía nada. Incluso le decía a su alma, alma mía, alaba a Jehová. Y muchas veces después de esos momentos de angustia, Dios intervino poderosamente, le dio fuerzas nuevas para que él siguiera. Hasta que por fin un día ya se cumplió la palabra y se acabó la persecución. Mira, una vez alguien me decía, pero es que es fácil escribir en la Biblia que los mandamientos, es fácil decir hagamos esto, no hagamos lo otro, pero es que Dios no sufrió y no entiende la magnitud del dolor de nosotros. ¿Y qué tal si nosotros nos vamos a lo que pasó Jesús, Dios hecho carne? Jesús dijo en la cruz, Dios mío, me has abandonado. En el último momento, aunque miremos ese ministerio precioso de fe, de milagros, de respaldo de su Padre, Él sufrió en carne propia. Él sintió ya en los últimos momentos lo que sentimos nosotros como humanos. Nos sentimos abandonados y Él se sintió así. Este fue el momento de mayor dolor, el momento donde parecía que el cielo estaba completamente en silencio. Pero, ¿qué pasó 3 días después? Vino la resurrección, la mayor victoria de la historia. Eso que nosotros le tenemos que recordar al diablo cuando nos quiere hablar de cosas negativas de nuestra vida. Simplemente decirle, ¿qué me vienes a decir tú? Es como cuando dijo Pablo, que nadie más me cause angustias. Desde el día de hoy ya nadie me moleste, porque es que yo llevo las marcas de Dios en mi cuerpo. Entonces es decirle al diablo, ya fuiste vencido por mi papá. ¿Qué me dices? El acta de los decretos fue puesta aquel día en la cruz. Y ya, ¿por qué tememos tanto? ¿Por qué se nos olvida que ya alguien pagó el precio por nosotros? Ya no vivimos por ley, sino por gracia, y esa gracia es la que nos hace merecedores de cada una de las promesas que hay en la Biblia para la vida de nosotros. Entonces, después de esta mayor victoria de la historia para nosotros, que nos fue heredada y que fue entregada en nuestras manos, nos enseña algo profundo. A veces el silencio de Dios es el preludio de un milagro. Y si lo aplicamos a nuestra vida diaria, ¿cómo se ve? Bueno, esto pasa todos los días. Hay personas que están orando por años por algo, una sanidad, la restauración de un matrimonio, la conversión de un hijo, una puerta de trabajo. Y llega un momento donde la persona dice, Dios, ya no siento nada.
Pero muchas veces, ¿qué pasa? Ese momento es el último tramo de la prueba y te diste por vencido. Cuando ya estabas a puntito de tocarlo, como cuando la noche está más oscura antes del amanecer. Mira, las señales de que la prueba se está terminando son fáciles de identificarlas realmente, pero lo que pasa es que muchas veces el dolor, la frustración, el cansancio no nos deja verlo. Muchas veces antes de que Dios intervenga pasan cosas como que la presión aumenta. Es algo tan fuerte que gente que antes no te atacaba de repente te ataca. Ese cansancio espiritual que sientes que crece de una forma que no puedes, que ya tu cuerpo ya no aguanta más. Es una pesadez que ya te levantas porque Dios es grande y te da esos últimos alientos para seguir adelante. Otra de las cosas que suelen pasar, que son de esas pistas que nosotros debemos de saber identificar, es que las circunstancias parecen empeorar. No se ve nada para un avance, sino que todo parece retroceso. Pero recuerda, esto no siempre significa derrota. A veces significa que la batalla está en su momento final. Y ya para concluir, si hoy sientes que Dios está en silencio, ánimo, identifica si ya estás en esta etapa. Si sientes que tus oraciones no pasan del techo, quiero recordarte algo. Guárdalo en tu mente. El mismo Dios que estuvo con Job, ese que hemos escuchado tantas veces, que nos predican, que nos dicen, que leemos, que miramos, tanto que escuchamos, con ese mismo. ¿Y qué tal con un José, con un David y con el mismísimo Jesús? Te tengo grandes noticias. Ese está contigo también, aunque no lo sintamos. Y muchas veces, recuerda esto, cuando más sentimos su ausencia es porque el milagro está más cerca de lo que pensamos. Estamos a un peldaño de tocarlo. Ya para terminar, vamos a hacer una oración final y te voy a pedir de que puedas abrir tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, para que sellemos esta palabra, sellemos esta enseñanza, sellemos lo que nuestros ojos espirituales han recibido y que van a aprender a identificar. Vamos a hacer una pequeña oración de fe y creyendo que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Empezamos. Señor, fortalece hoy a quien hoy se siente cansado, que siente este cansancio espiritual, a quien siente ese silencio que deteriora el espíritu, a quien siente que el cielo está cerrado. Recuérdanos que aun cuando no sentimos tu presencia, tú sigues obrando en lo invisible y que el momento perfecto, ese es cuando tu mano se manifestará y eso está muy cerca, porque tus tiempos no son los tiempos de nosotros. Que aprendamos a entender y a discernir en qué etapa de nuestra vida estamos, en qué etapa del proceso si estamos entrando. Ayúdanos a pasar todo ese camino. Si estamos en medio, ayúdanos a avanzar y no retroceder. Si por alguna razón estamos paralizados, renueva, viva esa palabra en nosotros, Dios. Podamos continuar. Y si ya estamos a punto de tenerlo en nuestras manos, no dejes que desistamos, Padre, que podamos llegar a ese último momento a donde tu palabra se hace realidad. Padre, tu mano se manifestará. Lo creemos. Amén. Gracias por escuchar Susurros y Ecos. Recuerda, este es el espacio para apagar tus ruidos y dejar que Dios hable a tu corazón. Soy Lilia Aquino y recuerda,
Si tú tienes a Dios, tú lo tienes